Italia fue tema esta semana porque se puede decir que ganó el gremio bancario. En términos reales hemos superado la pauta y lo que se trató de imponer por parte del Poder Ejecutivo, más allá del porcentaje y haber vulnerado ese techo pretendido del gobierno en la paritaria. Creo que la victoria es conceptual, es demostrar que los trabajadores tenemos un sistema del cual no tenemos que renunciar, que nos permite discutir el nivel de ingreso, las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, y cuando esa discusión se da en serio, también es una discusión sobre cómo es el ingreso en la Argentina, porque si nos limitamos a un presidente que le pone un techo a una paritaria, acá no se discute el ingreso, se discute cómo cuadran los números fiscales en función de la necesidad del Estado y no cómo recupera un poder de ingreso el trabajador que le sirva a la economía también, porque lo que gana el trabajador lo vuelca en consumo. Está Sergio Palazzo, es el secretario general de los bancarios, el hombre gremial de la semana, podría decirse. El otro día, en la muy buena nota que se publicó en página y que te hizo Martín Granowski, presentándote en primer lugar, ¿no? Tenés 54 hinchas independientes, 5 hijos, y una pregunta. Sí. Y si seguís siendo radical, sos radical, te reivindicás radical todavía. Sí, por supuesto. El ideario es radical, lo sostengo, lo llevo. Obviamente no acuerdo con que mi partido esté compartiendo el espacio político en Cambiemos con el PRO. O sea, sos un radical de identidad, digamos. Sí, por supuesto. Preservo esos valores del radicalismo y trato de llevarlos a la práctica en el ejercicio del cargo que hoy de representación me toca llevar. Lo he hecho en la asociación bancaria en un proceso de 4 años como secretario general, más otros 3 que me tuve que hacer cargo antes por la detención de Zanora. Nosotros llevamos más de 2000 procesos electorales priorizando la institucionalidad de la organización en procesos democráticos que no han tenido hasta el día de hoy ninguna observación. Hay comisiones gremiales con legitimación de representación en todo el país y hemos tratado de llevar una administración ordenada en el sindicato, tal es así que tenemos auditoría de la universidad pública, de consultoras privadas sobre los fondos que tenemos, y en el terreno gremial hemos preservado nuestro espíritu reivindicativo y con propuestas siempre, alguna de ellas innovadora, y volviendo al tema de mi origen radical, la más innovadora fue que hayamos acordado participación en las ganancias, que es el principio consagrado en el 14 bis de la Constitución y cuyo ideario fundamental era de Crisólogo Larralde, un hombre del radicalismo. El otro día se conoció técnicamente una noticia que uno puede en todo caso resaltar más como información, porque noticia en su sentido de novedad no es que el sector financiero es largamente, en términos de ingresos, aunque uno pudiera considerar que en verdad se trataría del agroexportador, el que más ganó el año pasado, una cifra escalofriante de algo así como 75.000 millones de pesos, ¿no? Te faltó uno de los sectores, porque el sector financiero ganó 75.000 millones y alguien que no tiene ningún banco ganó 70.000 con una condonación de deuda, ¿no? Es lógico que hayas conseguido la mejor de las paritarias hasta ahora, creo, ¿no? Corregime. No, porque justamente enfrente tenés a alguien con demasiada guita y demasiado acumulado, porque además ya venís de haberle sacado participación en las ganancias y ahora también han logrado un bono de un piso con 20.000 pesos. 21.600 hasta 40.000. Nosotros percibíamos ese día el bancario, nada más que por las actualizaciones que se han hecho, ahora queda en eso, pero creo que pueden haber otras paritarias que nos superen. A lo mejor lo nuestro tiene algunos rasgos distintivos porque es en un solo pago, es decir, el acuerdo que yo alcanzo como sindicato lo que hace es desde el primer día es el porcentaje de incremento, entonces cuando lo anualizás el porcentaje vale, contra una inflación del 2%, supongamos en enero, vos percibís un aumento del 24,3%,
después la inflación te va comiendo parte del aumento. Cuando llega al momento en que la inflación supera el 19,5, no el 24,3, el 19,5, se actualiza en forma automática, no hay cláusula gatillo dispersa, es cláusula gatillo automática y de efectivización inmediata, como dice, es decir, pasaste 19,5, no el 24,3 que firmamos, 19,5 y se te actualiza, y lo que sacamos es que fuera retroactivo al 1 de enero esto. Quiere decir que si en noviembre se disparó 3 puntos, 4 por encima, te lo pagan ese mes, y al fin del ciclo, cuando tenés la inflación final, se hace todo retroactivo al 1 de enero, con lo cual si la inflación fue 6 puntos la diferencia, tienen que pagar el 72% de tu salario de retroactivo, más lo que te han ido acumulando todos los meses. Una percepción, seguridad que hay es que mucho bancario votó a Macri. Sí. Esto lo charlábamos, bueno, muchos votaron a Macri de todos los sectores, no estoy tomando la información como un dato en particular. El otro día lo charlábamos con Baradel respecto de la cantidad de docentes que han votado a Macri. ¿Qué pasa hoy? Bueno, ¿vos cómo te llevaste con eso? Y por otro lado, ¿qué sentís que hoy esté pasando? ¿Se puede hablar de las bases bancarias, del laburante bancario promedio? No sé, respecto de cómo va el gobierno. Mucho bancario votó a Macri y es la contradicción propia de la clase media argentina, que muchas veces suele ser espasmódica y termina mirando el hoy y el ahora y no en profundidad lo que le ha pasado, lo que le pasa y lo que le puede pasar, ¿no? Por eso quizá en esa franja Roby Baradel también lo escuchaba cuando reconocía que muchos maestros también lo votó a Macri. Ahora bien, creo que yo con eso me llevé con cierta angustia, porque independientemente de que mi partido acompañó esa propuesta electoral, públicamente hice saber la posición mía, e inclusive la que habíamos tomado en los cuerpos orgánicos del sindicato, de acompañar la propuesta que en ese momento lideraba Scioli. Y lo planteábamos que preferíamos seguir discutiendo el impuesto a las ganancias, que afecta de lleno en nuestra actividad a los trabajadores, con ese modelo, y no discutir despidos con Macri. Y no porque nosotros tuviéramos la bola de cristal. Cualquiera que analizara el discurso preelectoral del presidente Macri, hoy presidente Macri, se daba cuenta que cuando hablaba de sinceramiento de la economía estaba hablando de terminar con los controles de precios y liberar la economía para que se impusiera el precio que los sectores concentrados de la economía quisieran. Cuando él hablaba de levantar el cepo estaba hablando de evaluación, y cuando hablaba de sincerar tarifa estaba hablando de un tarifazo. Entonces creo que cuando uno profundizaba en ese discurso sabía las consecuencias de esto, más aún conociendo la ideología del presidente de la nación, si es que la tiene. ¿Por qué dudas de eso? Sí, dudo de eso. Yo creo que a esta altura el presidente es un hombre estrictamente de negocios, que esconde detrás de la posición ideológica una posición de mejoramiento del sector empresario en la Argentina, sin importar si a veces tiene que voltear a la izquierda y a veces tiene que voltear a la izquierda. No creo que Macri volquetee alguna vez a la izquierda. No, bueno, pero pongamos, si es necesario que él tenga que incrementar la asignación universal para ir por otro lado, arrebatarle al pueblo argentino. Hablando de demagogizar. Sí. Bueno, y entonces estabas contando la contradicción que vos tuviste. Sí, lo viví con trauma. ¿Trauma? Sí, porque yo sabía que esto iba a pasar y veía que por ahí los compañeros no lo entendieron y terminaron votando a Macri. Fue una sensación de angustia, ¿no? Che, Sergio, yo te preguntaba por ahora. Sergio Palazzo, el secretario general de los bancarios. ¿Por el ahora? Sí. Ahora lo que hay que lograr, me parece, a partir de... Lo que estás notando ahora en ese voy abajo o medio... Lo que estoy notando es un malestar con respecto a las decisiones que toma el gobierno, por el incumplimiento de sus promesas electorales, por otro lado porque las medidas que toma empiezan a afectar directamente el bolsillo de los trabajadores y la vida de los trabajadores, y lo que creo sí es que hay que aprovechar ese descontento que se tiene con la figura de Macri para tratar de articular en lo posible una posibilidad política
y sindical de los que tenemos una visión distinta de cómo se debe conducir el Estado argentino, y generar una nueva esperanza en aquel que está desencantado, porque si no la desesperanza en Macri termina en el que se vayan todos del 2001 y no canalizado a través de la política. Me parece que hay que empezar a trabajar una propuesta de los sectores sociales y de los sectores políticos que tienen una visión distinta, y a partir de ahí buscar una esperanza en el pueblo, ¿no? ¿Imaginás a alguien que pueda canalizar eso, que no sea Cristina? Yo no lo pondría en términos personales todavía, o en términos de nombres propios, ¿no? Porque si no empezamos la discusión de que si Cristina sí, Cristina no, que si Massa sí, que si Massa no. Yo volcaría toda la energía en elaborar una propuesta, y quien represente el consenso de esa propuesta tiene que ser quien lidere el espacio, y ese espacio tiene que ser liderado sin proscripciones y sin coronitas. ¿Qué quiero decir? Que si ese espacio lo tiene que liderar la expresidenta de la Nación, porque es la que reúne el consenso para articular esa propuesta, la expresidenta tiene que hacerlo desde otro lugar que no sea encabezando una lista, también que lo acepte. Creo que lo prioritario es establecer un programa, y a partir de ahí el que reúne el consenso para llevarlo adelante, el que lo tiene que llevar sin proscripciones y sin ponerse la coronita ante el tiempo. Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria. Ahora hablamos de la CGT. Dale, te ofrecieron mate, café. Mate acá no podés, salvo que esté brillo. Vale, pero salvo que ¿la factura? No, no lo puedo creer. Está circulando un video antiguo del actual ministro de Educación, Esteban Bullrich. Hoy cita el tema el colega Washington Uranga en Página, que hablando del si pasa, el PSP, como quiera llamarse, ha dejado al descubierto, como dice el colega, una de las tantas tácticas que usa este gobierno para sortear sus dificultades políticas. No sé si han visto el video, pero Bullrich, que entonces ejercía en la ciudad el mismo cargo que hoy ostenta en Nación, Bullrich aparece allí diciendo que en la disputa con los sindicatos, como peleas por la paritaria básicamente, cuando el gremio focaliza en una, esto es textual de Bullrich, cuando el gremio focaliza en una, le abriste 12 situaciones más. Las otras 11 avanzan. Y cuando se dieron cuenta, sigo citando textualmente a Bullrich, Esteban, y cuando se dieron cuenta de que había una que se implementó, van atrás de esa y avanzás en las que no habías avanzado. Lo que Bullrich explica es lo mismo que se denomina como embarrar la cancha. Y recién lo estábamos comentando a esto con Sergio Palazzo, el secretario general de los bancarios, que está aquí, en piso, y nos es un gusto tenerlo por primera vez aquí en Marca, porque también en la semana se suscitó, hablando de tapar un elefante con otro, de cómo embarrar la cancha, algún episodio por el estilo, más allá de que en el caso de tu gremio haya la satisfacción de la paritaria que cerraron, que es lo de las ART. Sí, yo lo que te decía recién fuera de aire es que la están ejecutando con una precisión milimétrica, esa máxima que tenía Bullrich, y que la han tomado como un eje de gobierno. Porque si bien podemos festejar desde algunos sectores haber vulnerado el techo de la paritaria y permitir que otros trabajadores puedan discutir por encima de ese 18%, si bien tenemos que festejar que dieron marcha atrás con lo de jubilados por el escándalo que habían hecho con una medida absolutamente antipopular, y también si tuvieron que equivocadamente, como dice el presidente, volver a foja cero, porque no va a volver a foja cero, el tema del correo, y tuvo que salir a explicaciones, se toman como victoria, pero en el medio pasó la ley de RT. Entonces, de 4 sacaron una. Y esto es lo jodido, porque lo que sacan lo consolidan porque es a través del Congreso, y es una ley que perjudica a los trabajadores y que no les permite asistir a la justicia y les sigue poniendo trabas burocráticas en un tema tan delicado que es como el tema de un accidente de trabajo. Entonces esa máxima la están ejecutando a la perfección. Hay que darse cuenta de la estrategia y hay que darle pelea en todos los sectores y en todas las cuestiones que afecten a los trabajadores, que afecten a las pymes, a la industria nacional. Este programa avanza y tiran 10 cosas y meten 3 y meten 4 y meten 2. Tenemos que tratar que no metan ninguna hasta que no cambien sus políticas. Es muy recordado, por lo menos en el ambiente gremial, politizado, querés llamarle, tu intervención
cuando se unificó la CGT, y vos dijiste que te quedabas adentro de una manera muy particular. Me gustaría que insistieras en por qué te quedaste adentro de la CGT, por qué dejaste a tu gremio adentro de la CGT. Bueno, imagino que con el concurso de los afiliados, que son muchos. ¿Cuántos bancarios hay? 106.000 y 74.000 afiliados. Bueno, se quedaron adentro de la CGT, y vos lo justificaste. Me gustaría que recuerdes cómo lo justificaste y en qué estadio estás ahora. En la medida en que por un lado avanza cierta combatividad verbal de la CGT, bueno, marcha, etcétera, pero a la vez parece ser francamente una organización a la que le cuesta muchísimo despertarse de la siesta, siendo que Macri es Macri. La decisión que se tomó el día del Congreso de la CGT no fue solo de bancaria, fue de la corriente federal que integra la asociación bancaria con otras organizaciones sindicales. Está bien, vos fuiste la voz cantante. Sí, la posición fue clara, que nosotros entendíamos, lo que expliqué recién también en materia política, que en el sindicalismo nosotros teníamos que tener desde el movimiento obrero un programa, y más que discutir los nombres tendríamos que discutir primero un programa de la CGT como tuvo históricamente la CGT en la Argentina, Huerta Grande, La Falda, la CGT Lo Argentino, los mismos 26 puntos de Gualdini, y que esa discusión no se estaba dando. Y también planteamos el tema de que tenía que haber un plan de lucha, y decía en ese entonces, en esa breve exposición que pude hacer ahí, que cada día que le diéramos a este gobierno era un día donde un trabajador perdía el empleo, o varios, y donde cada vez el poder adquisitivo del salario caía, y donde cada vez la industria nacional se veía más afectada por la apertura de importaciones. Estos fueron los temas centrales. También hubo una discusión sobre los cargos, eso está claro, lo quiero decir, porque si no parece ser que solamente se discutió esto, no, también se discutió sobre los cargos y no estábamos de acuerdo. Nosotros creíamos que nuestro espacio tenía que tener, precisamente para impulsar estas cosas, un lugar preponderante dentro de ese triunvirato. Y esa la perdieron. Sí, no, pero nos decidimos retirar, es decir, creo que... Porque sabían que no tenían cargos, que no lo iban a lograr. No lo íbamos a lograr, pero aparte sabíamos que no estaba todavía el movimiento obrero en esa discusión que nosotros planteábamos respecto al programa y respecto al tema de un plan de lucha. Ahora bien, ¿por qué nos quedamos? Porque nosotros respetamos que si logramos articular, y esto era una cuestión de tiempo que se empieza a dar, el único actor social con poder para lograr efectivamente que el gobierno cambie sus políticas hoy es el movimiento obrero. No proviene de la política hoy la posibilidad de presionar al gobierno para que cambie sus políticas. ¿Por qué? Y porque se proviene de una derrota histórica del campo popular. Nos ganó Macri a todo el campo popular, y nos ganó con los votos la derecha en Argentina. Nos ganan con los votos. Entonces hay un profundo sentido de autocrítica, si querés, de pase de factura, de lo que sea, de los sectores políticos, de por qué se perdió, y está desarticulada la oposición como tal para confrontar con el modelo de Macri. Entonces hoy el único que puede confrontar con cierto grado de efectividad y éxito puede ser el movimiento obrero. Por eso nos quedamos dentro de la CGT y venimos dando esa discusión cada vez que hay un plenario, cada vez que hay un confederal, y el tiempo fue dándonos la razón. Y hoy la CGT decide entablar un plan de lucha que arranca con una movilización, y si la movilización es muy grande, el paro es inevitable, y es el principio de la confrontación con el gobierno. Yo sé que muchos van a plantear, bueno, pero no se hizo nada durante este año, donde hubo despido. Mirá, no es que uno sea condescendiente, pero creo que hoy hasta hay una contradicción secundaria. Yo, la contradicción fundamental es si decidieron pelear. Prefiero quedarme con esta coincidencia, porque pelear significa discutirle el modelo a este gobierno, y esto es lo principal. Si querés un país con justicia social para todo, con una distribución del ingreso distinta a la que planteó Macri cuando concentró en los sectores de la economía, dándole bondadosamente las retenciones y demás, entonces hay que plantearse en la contradicción fundamental. ¿Queremos este gobierno, este Estado, o queremos algo distinto? Y vos decís que es solo desde adentro, y que el movimiento obrero, industrial, del sector de servicios, en algún caso, es el único en condiciones de poder trazar el rumbo.
Yo creo que el movimiento obrero es el único que lo puede torcer. De lo que puedas contar... Con todos sus matices, ¿no? Sí. Hablando de eso, de lo que puedas contar, estamos con Palazzo, el secretario general de los bancarios. De lo que puedas contar, ¿tenés reuniones con tipos como Schmidt, por ejemplo, u otros conductores ejetistas? Y con, no te quiero preguntar por la frecuencia, pero ¿sale este tema como dato excluyente? Por ejemplo, depende de la movilización del 7 si hay paro o no, cuánto más van a acelerar, cuánto no, qué notan en las bases, o no estás teniendo esos contactos. Hasta hace un par de meses no los tenía, salvo con los compañeros de la Corriente Federal. A veces me he juntado con compañeros de la CTA también, particularmente de la de Yasky. Desde hace un par de meses creo que entre todos empezamos a hablar un poco más, porque empezamos a interpretar... ¿Desde el fin de año decís? Sí, un poquito antes también. Porque creo que empezamos a interpretar, si bien nosotros lo habíamos hecho con anterioridad, que la política de este gobierno está causando serios problemas. La apertura de importaciones en la industria está causando muchísimos problemas. Los propios representantes de las pymes empresarios hablan de 6.000 cierres de pymes, más de 100.000 trabajadores en la calle. Y es todo cuestión de tiempo, ¿no? Hasta los que nos va bien, porque yo debería estar más tranquilo porque mi sector no ha tenido pérdida de puestos de trabajo. No los tienen por dos cosas. Primero, porque saben que vamos a ir al frente. Nos echaron 40 en el Banco Central y estuvimos 65 días de acampe y saben que vamos a ir al frente. Y lo segundo, no lo tiene también, pero lo va a tener. Porque si vos tenés 180.000 trabajadores formales que perdieron su empleo, son 180.000 cuentas sueldo menos en un banco, son 180.000 préstamos menos que vas a dar, y eso es menos trabajadores el día de mañana. Nosotros esto lo interpretábamos. Hoy se empezó a interpretar y se empezó a ver con más firmeza, y también por la pérdida del poder adquisitivo del salario. El trabajador ya, si mirás las estadísticas, creo que debe haber sido una de las peores temporadas de los últimos años en Mar del Plata. El trabajador antiguo en hotel sindical, iba a lo que podía y salía de vacaciones. Este año no salió, y no salió porque a lo mejor tuvo que pagar una boleta de luz, de gas, y pensó que la inflación le comió parte de su salario y no pudo, o lo que le quedó de resto es para el inicio del ciclo escolar de los chicos. Entonces me parece que todo ese espectro empezó a confluir como para que hoy haya una posición distinta a la CGT, con la que yo prefiero quedarme ahora. La marcha del 7. Sí. Respecto de la marcha del 7, ¿tenés, en cuanto a integración y aspecto cuantitativo, las expectativas tan altas como está circulando? Sí. Es más, hoy... Es el día de la indagatoria Cristina, además. ¿Ah, sí? Y ahora seguro que el gobierno va a decir que todo el movimiento obrero está complotado para que apoyar a Cristina. Es decir, siempre que hay una marcha o que hay una protesta, aun cuando tienen aliados, después el gobierno los descalifica diciendo que es político todo. Y sí hay que decirle que es político. Una huelga es política, no es partidista, que es otra cosa. ¿Tenés esas expectativas altas? Sí, altas. Yo he hablado con los compañeros, sobre todo en los sectores de la industria alimenticia, con Rodolfo Daver, con quien siempre tengo diálogo es con Pablo Moyano, y también está muy entusiasmado con la marcha. Con Carlitos Acuña también hablo siempre, y apuntan a una gran marcha, y más cuando he visto ahí que están convocando a reuniones la CGT, a los diversos partidos políticos para explicar la posición. Creo que esto también suma en ese sentido y va a ser muy grande la marcha. ¿Cómo está prevista? Recordarlo. ¿Arrancan dónde? ¿Hay orador? ¿No? ¿Van a consensuar? Hasta ahora todavía no está previsto si hay orador o no, me imagino que sí. Obviamente tendrán que ser los secretarios que están a cargo de la CGT, los oradores, ¿no? Me parece que debería ser así. Y en principio era hasta el Ministerio de Industria, creo que era, pero esos detalles todavía no se terminan de afinar, porque inclusive tienen que ver con todo este articulado de que se va a empezar a sumar desde partidos políticos y de otras organizaciones que se empiezan a sumar. ¿La CTA? Ellos tenían previsto un paro, pero siempre que ha habido marchas y han sido convocadas por la CGT, ellos también han adherido, porque buscan un mismo fin, ¿no? ¿La unidad Yasky-Micheli es buena noticia? Yo comparto otro modelo de sindical, no el de la CTA, y no me gustaría meterme en uno en el que no estoy, a dar una opinión.
La doy de la CGT porque pertenezco a la CGT. Siempre que haya unidad en el movimiento obrero y se vayan achicando los espacios para confluir en un solo espacio, que sea lo más grande y poderoso posible, a mí me parece bien. Y siempre que haya un programa detrás de eso y un modo de accionar. Bienvenido sea que los compañeros se unen, pero no opino sobre una central a la que no pertenezco. Haber arreglado bien la paritaria de los bancarios, ¿amortigua espíritu de lucha? No, porque, vuelvo a decirlo, nosotros nos hemos planteado, y en todas las asambleas lo hemos planteado, que el hecho que le vaya bien a un bancario porque tiene un buen sueldo y porque todavía no le toca el tema de los despidos, no implica que no estemos bajo la mira de que nos pueda pasar. Porque si uno ve el grado de liberalización de la economía y particularmente de las regulaciones que está poniendo el Banco Central, que libera todo, es cuestión de muy cortito tiempo que nos pase. Hasta ahora, en un muy corto plazo, nosotros vamos a tener un problema. Los bancarios. Sí, particularmente los del Banco Central, que no es una comisión afín al sindicato y que ha tenido cierto acercamiento a veces con Sturzenegger. Vamos a tener un problema y lo he hablado con ellos, me junto con ellos mañana, el lunes, porque acaban de lanzar una plataforma digital para intercambiarse dinero entre los bancos, obviando al Banco Central como ente de distribución, recepción y distribución de dinero. Porque, ¿qué dice Sturzenegger? Que esa plataforma digital lo que hace es que el Banco Central no tenga que estar recibiendo y llevando. Entonces, si a un banco le sobra plata, se lo puede vender a otro. Con una particularidad, la plata no va a valer lo mismo que vale. Porque si a vos te sobra y te lo tenés que sacar al excedente acumulado de billete de 10 pesos, lo podés vender a 9.95 al banco que te lo compra que le falta. O alguno que tenga necesidad porque falta stock de billete, puede comprar a 11 un billete de 10. Estas locuras que se están haciendo lo que va a hacer es repercutir en los tesoros regionales del Banco Central en cada lugar del país, pues esos compañeros se quedan sin trabajo. Si lo que hacían era actuar como tiene que actuar el central, como el regulador, que revisa que los billetes estén bien, que los distribuye, que los pases contables se hacen a través del central, los pases de dinero se hacen. Entonces vamos a tener problemas nosotros. Sergio Palazzo, gracias por haber venido, viejo. No, gracias a ustedes. El Top Nicolás 11:30. Presenta a